buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Patrocinio, la Fundación Cultural 5 al 5, a todas las entidades que están acompañando este proyecto, incluida la Secretaría de Cultura del municipio de la ciudad de San José de Cúcuta, que tiene un interés extraordinario en este gobierno, en este periodo, para que divulguemos la historia, reivindiquemos la valoración positiva del patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra existencialidad a través del tiempo. Como ya lo mencionó el doctor Patrocinio, voy a compartir con ustedes algo que hemos estado insistiendo ya hace varios años, incluso desde la Cámara de Comercio en otro tiempo, publicaciones que se han hecho desde el 2006, un libro que se llama Los pueblos del cacao. Después se publicó una segunda edición corregida, aumentada, y publicaciones pues no tan formales, pero no ha dejado de insistirse en esta perspectiva. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, vamos, como la tesis que quiero esbozar, es que los pueblos, nuestras ciudades, nuestros asentamientos, los poblamientos en el Talmero, en el cuadrículo ortogonal, una plaza, un templo parroquial, una iglesia, en el centro, y ahí una proyección reticular de diferentes manzanas y barrios, tienen unos orígenes muy antiguos y que en el actual territorio de Colombia obedecen a unos proyectos específicos, a unas categorías de poblamiento, a unos momentos de poblamiento y unas categorías jurídicas específicas. Eso quiere decir que hay un orden conceptual, legal, formal, y nada es al azar, nada es informal, de tal modo que cuando nos refiramos a las fechas fundacionales, cuando nos refiramos al devenir o a la venida a la luz de una entidad territorial, de un asentamiento, este obedece a un momento histórico específico, a una categoría jurídica específica en el marco del poblamiento y la construcción de territorios y espacios de lo que hoy son las naciones y estados en el mundo. Para el caso del mundo hispánico es muy claro, y eso es lo que quiero plantear hoy, con un segundo propósito, y es invitar a la lectura de los documentos antiguos, invitar a una mejor comprensión del pasado, y que si hay que corregir la narrativa existente, pues la corregimos. Ese es nuestro caso. Voy a dividir en dos partes la presentación, tiene dos momentos. El primer momento es a veces aburrido para los estudiantes, y es que hay que teorizar, es decir, hay que tener los fundamentos historiográficos. Entonces me voy a ocupar en un tiempito de esa parte. Les voy a pedir atención y comprensión porque es como digo, para los jóvenes lo más aburrido, pero como estamos aquí en la mayoría mayores, ahí nos tenemos paciencia. Eso que ustedes ven ahí en la gráfica, pues es un mapa del mundo prehispánico, y lo hemos puesto en cartografía básica moderna. Eso tiene un sentido, porque la cartografía tiene un valor en el imaginario de las personas. La cartografía forma el imaginario de las personas. El primer mapa que se puso en las escuelas en el siglo XIX fue el mapa del Estado Soberano de Santander, elaborado por Agustín Codazzi. Y ese mapa generó en la mente de las personas el primer sentimiento de pertenencia a un territorio, porque le graficaron, le representaron el territorio. Ellos hicieron 1000 mapas para que fueran colgados en las escuelas, y algunos de esos mapas todavía subsisten. Y de ahí para acá ya sabemos que los mapas y la cartografía de los territorios tienen que ver con el reconocimiento que se hace de los mismos, y a su vez el sentido de pertenencia que pueden generar. En los mapas se aprenden de memoria, se convierten en imagen identitaria. Entonces aquí tenemos los pueblos de indios, que son la base antes de que llegaran los españoles, y desarrollamos una perspectiva muy pedagógica para hablar de ese mundo prehispánico. Como ustedes pueden ver, está la zona chicalera. Los valles de Cúcuta están dentro de la zona chicalera, en una zona de frontera. Esto me lo contó un documento precisamente
porque uno de los encomenderos del Valle de Cúcuta, don Dionisio Velasco, le dijeron: ¿por qué no evangeliza a los indios? Si no adoctrina a los indios, los pierdes, el rey te los quita. Y le dijo él: no los puedo evangelizar, porque los que tengo del río para allá, ellos son de otro temple y otro carácter, y no los puedo poner juntos con los que tengo del río para acá, porque se dan de cosas. Es decir, se agarraban a patadas. Y entonces, eso que me indicó que el río Zulia era la frontera entre el mundo chitarero y el mundo de la selva. Y por eso, con mucha información, logramos levantar esas cartografías. Entonces, esta es una cartografía interpretada con el apoyo de los arqueólogos, con el apoyo de los lingüistas y todo, y así surge el mundo Acaritama y Carate, que es prácticamente medio del actual departamento norte de Santander, el mundo Motilón, que es un estrecho, es pequeño, el mundo Motilón que existió en el siglo XVI a la llegada de los españoles es muy distinto al de hoy. Los motilones que hoy están, las comunidades Barí, donde hoy están, ese núcleo es el territorio ancestral, allá los movieron por desplazamientos en las guerras indias. La zona Cuneva, que es el piedemonte de la cordillera hacia los llanos, la zona Coane, que es en Santander actual, allá también está la zona Yabequí, la cuenca de Magdalena, los Ocones, los Calares y los Muiscas hacia el sur. Norte de Santander tiene unos valores muy extraordinarios en materia de ese patrimonio arqueológico. Tenemos arte rupestre, tenemos arqueología espléndida, solo que hay una dificultad en materia museística, no tenemos museos, no tenemos una tradición muy fuerte de eso. Sin embargo, por las carreteras, por los tendidos del cableado de alta tensión y demás, han habido avances en la recuperación de material arqueológico por arqueología contratada, pero ya tenemos en Norte de Santander como unas imágenes muy claras de ese patrimonio arqueológico. Ahora, ¿qué continúa? La llegada de los españoles. Entonces aquí hablamos del mundo, del contacto de los mundos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el Valle de Cúcuta? Porque la pregunta es: ¿quién estaba aquí cuando llegaron los españoles? ¿Qué pasó? ¿Cómo se conectaron? ¿Qué hicieron? Y ahí están las diferentes rutas. Eso es bueno también contar para los niños, y hoy en día pues ya tenemos graficadas por las minutas de campaña, sabemos cuáles son las rutas de desplazamiento de los diferentes españoles. Y pasa algo muy especial: cuando se fundan las ciudades, esto es un movimiento del siglo XVI, pues aquí explicamos teóricamente cómo se fundan las ciudades. Una ciudad española en América es la toma de un territorio, pues una hueste española, que es un grupo de militares encabezados por un capitán general, unos sargentos, unos cabos, o sea, toda la estructura militar que viene, con un grupo enorme de indios conquistadores. Yo les voy a ir subrayando frasecitas: indios conquistadores. O sea, la conquista de esos territorios no se hubiese podido hacer sin una masa extraordinaria de indios cooperantes, de indios conquistadores o aliados de los españoles. Los indios aliados de los españoles que llegaron a conquistar esas tierras venían básicamente muiscas, mozos y guanes, y fueron muy complicados. De hecho, los daños más fuertes que se le hicieron a las comunidades nativas los hicieron los indios conquistadores más que los mismos españoles. Pero uno les cuenta esto a la gente de hoy y dice: ¿cómo así? Entonces, porque tienen una idea romántica que les han construido, y que los indios eran los buenos salvajes, todo. No, aquí estaban en guerra, y los españoles usaron eso. La conquista del Perú fue posible porque la mayoría de los pueblos sometidos al Inca se aliaron con Pizarro, y así derrotaron al Inca. Cortés tomó Tenochtitlán porque todos los indígenas son juzgados por el gran azteca, el emperador, se aliaron con Cortés, y así cayó Tenochtitlán. Entonces, no hubiese sido posible la conquista sin el apoyo de los indígenas conquistadores. El ejemplo más sonado en la actual Colombia es la conquista de los Musos. La conquista de los Musos, va uno de los guechas de los muiscas, Guatavita, y le dice a Quesada: ¿usted quiere conseguir las esmeraldas? Yo le digo: ¿dónde están? Présteme los perros y los caballos, y yo las traigo. Él había visto cómo apedreaban a los indios rebeldes. Y Quesada le dijo: no, yo no le presto los perros y los caballos, le voy a dar 20 hombres y no hay me trae esmeraldas. Y entonces la primera entrada de españoles a la zona Muso fue comandada por el quecha Guatavita. Entonces hay una racionalidad que no nos han contado, y que entonces se quedó pues la imagen romántica del indio pobrecito conquistado.
pero los indígenas no eran tan pobrecitos ni eran tan inocentes. Como hoy vienen del sur del país y suben al interior y hacen cosas. Entonces, las historias hay que saberlas, hay que contarlas como pasaron. Estas imágenes que ustedes ven aquí tenemos la ciudad de Pamplona, que eso sí nos interesa. Ustedes van a ver aquí que este es el territorio de la ciudad de Pamplona. El cabildo de Pamplona llega hasta los valles de Cúcuta. Y como el día de hoy nos interesan los valles de Cúcuta, por eso les estoy mostrando todo eso. Los demás, pues aquí está San Faustino de los Ríos, Salazar de las Palmas, Ocaña, la ciudad de San Juan Tirón, la ciudad de Vélez, y aquí un poco de la jurisdicción de Tunja. Este es el panorama de las ciudades. Y si ustedes miran el mapa anterior, las ciudades españolas fueron puestas sobre las naciones previas. ¿Sí? Estas son las naciones indias. Como ustedes pueden ver, vienen los conquistadores y ponen una ciudad en una nación étnica, porque la idea era incorporar al mundo hispánico gentes de un mismo talante, de una misma lengua y de una misma cultura más o menos. Ellos ya tenían una perspectiva etnográfica, ya visualizaban cómo diferenciaban las diferentes naciones. ¿Por qué? Porque la conquista de este territorio fue tardía, ya había mucha experiencia por México y el sur del país. Ahora, si usted ve las ciudades, pasa adelante al siguiente periodo. Esto ya es el siglo XVII, porque las ciudades son del siglo XVI. El siglo XVII, aquí estos puntitos negros que ustedes ven ahí, son los pueblos de indios. Y este es un proyecto que estoy empeñadísimo mucho en ampliar. Voy a estar pendiente que todo el patrocinio, la fundación, pues nos apoye y podamos hacer conferencias profundas de cómo fue que se incorporaron los indígenas al mundo hispánico. Es decir, tengo una conferencia que ha gustado mucho y es la institucionalización, la implementación de la República de los Indios. Cómo se gobernaron los indios en el seno de la sociedad hispánica, en una república. El sistema hispánico creó una república para los indios y una república para la población no indígena, que es para los blancos mestizos. Y esta es la República de Indios, movimiento poblacional del siglo XVII. 1623 fue el año cumbre. ¿Sí? Actualmente el norte de Santander tiene 7 municipios que cumplieron el año pasado, en 2023, 400 años. Y no celebramos nada. ¿Por qué? Porque no hemos podido lograr que los alcaldes, el gobernador y todos los organismos culturales del departamento sepan que hay 7 municipios aquí que debimos haberles conmemorado el norte de Santander sus 400 años, que fue el origen institucional de sus pueblos: Silos, Cárcota, Santiago, Chinálcota, Choco, actual Pamplonita, Lavateca, Arboledas. Esa historia hay que contarla y hay que reivindicarla. Esta es una red de caminos. Los caminos construyen las ciudades y las ciudades destruyen las costumbres, dice una canción de los Herreros Jiménez. Es cierto, aquí está la red de caminos con las cuales se forjan las ciudades y se forjaron los pueblos. Y aquí viene la relación entre ciudades, pueblos de indios y parroquias, porque las parroquias vinieron en el siglo XVIII. Y el punto central de la conferencia de hoy es cómo vino a la luz la parroquia de San José de Guasimán, es decir, cómo fue posible San José de Cúcuta. Está en este marco, siglo XVIII, el movimiento de las parroquias. Y aquí están, estas son las parroquias, ¿sí? Y están junto a los pueblos de indios, que la independencia, que el sistema republicano los llevó todos a un solo concepto, los convirtió en parroquias, en distritos parroquiales, y ese fue el origen de los municipios ya en el ámbito republicano, porque lo que hace la república es absorber todo lo que trae el modelo hispánico y les da una suerte de igualación solo teniendo en cuenta su volumen de población. Y aquí les hicimos una colección de mapas que hoy no me voy a tener ahí, pero es como estudiamos el siglo XIX en materia de población. Vamos mirando la división territorial, las provincias del siglo XIX con sus pueblos y su población. Esto fue para mostrar la población. Esa es una estrategia que hace la demografía, de mostrar el tamaño del círculo, me indica el número de habitantes, y ahí le hago un balance de cómo se comportan las ciudades, los pueblos y las parroquias en temas demográficos. Aquí está el del 70 y esta es la de 1896, que es un año muy particular porque es la década final del siglo XIX. Estamos ya al borde de la guerra de los 1000 días, pero ha sido el país recuperado, ¿no? La regeneración, fue derrotado el sistema liberal y hay muchos cambios, muchísimos cambios en lo político, como ustedes lo pueden ver en la división territorial, las diferentes provincias. Y ahí aparece la provincia de Ocaña, la provincia de Cúcuta, la provincia de Pamplona, la provincia de Soto, la provincia de
en la Sierra Unida y todas las demás provincias del Gran Santander. Pongo los dos porque este es un territorio, hasta este momento histórico es un solo territorio, entonces por eso tienen que estar juntos. Ustedes saben que el norte de Santander es una creación de 1910. Y acá este mapa tiene también su encanto, y es que aquí estoy mostrando por colores, que esto es muy especial para los maestros y los niños, para que ellos vean cómo los que están en negro son unidades territoriales, ciudades, parroquias y pueblos que entraron al mundo republicano, o sea, todos los que vienen, todo lo que se heredó del mundo hispánico. Los que están en rojo son los poblamientos del siglo XIX, que lo llamamos los pueblos del café, porque fueron impulsados por la apertura, por la ampliación de la frontera agrícola en el cultivo del café. Y después los que están en naranjita son los pueblos del siglo XX. Y ahí usted puede estar mirando uno a uno cómo se dio. Y todos los que están en verdecitos son los que no son cabecera municipal, sino son centros poblados rurales. Entonces, es una parte muy especial que hay para digamos, conceptualizar eso. Ahora, cuando queremos enseñar, que es un poco de esfuerzo que estamos haciendo, hacer una narrativa, pues no solamente teórica, estricta, historiográfica, sino de la manera que se pueda enseñar, pues pasamos a la ilustración. Y aquí es donde mostramos ya contextos, la relación entre textos, frases precisas con las imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, el arte rupestre, tenemos algo que les ha gustado mucho a los niños es ver que esta megafauna de los valles de Cúcuta se extinguió más o menos entre el año hace 8.000 a 10.000 años, y los seres humanos llegaron hace 14.000 años. Eso significa que entre unos 5 y 6.000 años los seres humanos compartieron escenario con el megaterio, con los mastodontes, con estos animales. Y la arqueología se encarga de decirnos eso. Por eso sabemos que los seres humanos quizá fueron los principales agentes para la extinción de estos animales. Tenemos, por ejemplo, que competían por diferentes frutos y los cazaban para la carne de la ropa y demás. Aquí están los mapas que para niños se hacen ilustrados de las diferentes naciones étnicas, del espacio, cómo vivían, cómo usaban el espacio. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para que la gente sepa qué productos son autóctonos, qué productos son nativos y qué productos trajeron de España. Y aquí hay una ficha que gusta mucho, porque aquí es el cronista que vio de primera mano a los indígenas, de primer ojo, y entonces él dice cómo eran los indios chitareros. Porque dicho sea de paso, los valles de Cúcuta son chitareros. O sea, eso de motilones es un asunto tardío. Los motilones en el Valle de Cúcuta llegaron en el siglo XVIII, porque iban a la selva y los cazaban y los traían, cazados con Z, es decir, iban partidas de colonos, partidas de españoles, y traían a los indios. Aquí explotaban a las señoras para que siguieran al servicio doméstico, porque atrapaban por ahí niños y mujeres, ¿sí? Entonces los traían. Después el rey se dio cuenta de eso y ordenaron que no, que tenían que llevarlos al pueblo de Cúcuta. El pueblo de Cúcuta estaba ahí enfrente, así fue que paulatinamente la población motilona fue aumentando sobre la nativa, que eran chitareros. Y después todo el mundo en el siglo XIX asumió que el pueblo de Cúcuta era motilón, pero no es cierto, el pueblo de Cúcuta era chitarero originalmente. Bien, continuemos. Aquí pues, hemos estudiado pues, y que hay muy buenos restos arqueológicos pues, en Silos, en Capos, en diferentes lugares, sobre comercio, sanatorios, todos los elementos que tenían los pueblos. Y aquí estudiamos algo que les ha gustado mucho, y usted ve que tiene mucho texto, pero es muy delicioso leer esos textos, porque ahí están incluso los rituales y todo. Está el ritual de la fecundidad, está el ritual de las jóvenes, cuando las jóvenes se hacen maduras, tienen su primera menstruación, o los jóvenes, cuando se hacen adolescentes y pasan a ser considerados hombres. Esos rituales de la fecundación y la fertilidad eran muy hermosos, como el ritual de la siembra. Entonces eso ha gustado mucho, y es bueno cuando los maestros son hábiles de poder enseñar. Y aquí están como los recursos, cómo vivían, cómo tenían su gobierno y demás. Y aquí viene la imagen del contacto de los dos mundos. Voy a acelerar un poquito porque entonces me va tiempo para la parte que más nos interesa, que es lo de San José de Cúcuta. Si usted ve la imagen que estamos dibujando, está viendo los actores de la hueste conquistadora. Entonces ven ahí un español, están indios de servicio, vienen perros, vienen caballos, y allá detrásito viene el sacerdote que siempre acompañó la hueste. Y aquí están las rutas
Los encuentros. Los encuentros generalmente los de España llegaban a asesinar, llegaban a matar. No siempre pasó así. Son muchísimo menos los pueblos que se resistieron a los pueblos que aceptaron el requerimiento. Entonces, en el caso del Valle de Cúcuta, este es el requerimiento, es una imagen extraordinaria que hay que saber explicar y comprender. Aquí hay un niño en el centro. ¿Por qué? Porque para el caso de la conquista de los chitareros en la provincia de Pamplona, los niños, los adolescentes que venían en el grupo de conquistadores como indios del servicio de los españoles, ellos servían de intérpretes, y eso nos confirma algo muy importante: la lengua de los chitareros era derivada del muisca, es decir, el chipcha, perdón, era una lengua chipcha. Ustedes recordarán, los muiscas son los habitantes del altiplano, son los dos grandes cacicales, el Cipato y el Cipato, Santa Fe, Tuna, Bogotá, Tuna. Pero aquí, el mundo chitarero, la provincia de Pamplona, eran una variante de ese mundo muisca. Digamos que el mundo chitarero es una prolongación del mundo muisca. Y se necesitaron niños o adolescentes muiscas para que hicieran el primer contacto. ¿Qué les dicen los españoles y qué le contestan los indios? La mayoría aceptaron el requerimiento, la mayoría, y algunos de ellos no. ¿Qué les dice básicamente? Nosotros venimos en nombre de un rey muy poderoso, que es católico, santo y muy bueno, que les trae la religión verdadera y ustedes deben servir para que se vuelvan santos y tal. El otro dice, no, nosotros aquí tenemos ya nuestro Dios, pero negociaban ahí. Y así se hizo. El requerimiento es una figura de carácter legal también, porque si no se hace el requerimiento no era legal. En los valles de Cúcuta hemos rastreado que fue muy fácil, muy rápido el mestizaje. ¿Por qué? Porque la misma noche que llegaron los españoles, ellos los acogieron en sus bohíos. Y muchos de ellos tuvieron las mejores chicas que encontraron, las chicas, las adolescentes se las dieron, porque fue la manera de hacer una alianza. Después vimos por qué en los valles de Cúcuta los chitareros abrazaron a los españoles, hicieron alianza con ellos, porque estaban en guerra con los de abajo, y entonces vieron que estos señores que venían con caballos, con perros y armados, iban a ser ahora aliados para ellos avanzar hacia el cerco, por recuperar los puntos del cerco. Entonces había conflictos y ellos hacían ese tipo de eso. Y en la parte de abajo de la lámina ustedes ven que ya los españoles rápidamente, usando mano de obra indígena y demás, hacen la empresa. Aquí rapidito empezaron a producir caña, mieles, y usaron los valles de Cúcuta como ejidos de la ciudad de Pamplona. Y la ciudad de Pamplona, después de fundada en 1549, que se hace la retícula ortogonal, que se hace todo, ellos administran. La oeste se convierte, que son militares, se convierte en un ente civil, y ese ente civil es el cabildo. Eso es muy importante para los valles de Cúcuta, porque eso realmente es para que fuera posible San José de Cúcuta, para que fuera posible el pueblo de indios de Cúcuta primero y luego las parroquias, es porque había una ciudad rectora que gobernó todo el tiempo. Entonces de Pamplona venían los curas, entonces de Pamplona venían los encomenderos, entonces de Pamplona venía el alcalde, y de Pamplona se hizo tanto el pueblo de indios como los vecinos que tuvieron la posibilidad de hacer empresa, que son quienes van a hacer el poblamiento del valle. Entonces Pamplona es muy importante, tengo que explicar entonces la historia de Pamplona y qué tiene que ver Pamplona. Aquí estos mapas es que pintamos para los niños, ilustramos para los niños cómo se comportó el territorio. Pamplona como centro del territorio, van y fundan Mérida, San Cristóbal, luego van y fundan Ocaña, Salazar de las Palmas, en el siglo XVII ya San Rocío de los Ríos, una gobernación imperial española. Entonces esa es una historia, bueno, que se ocuparon de la minería en los páramos, en el Río del Oro, con negros, esclavos, ya viene la migración, o mejor la importación de la población africana. Y las haciendas. Cúcuta tuvo un par de haciendas muy buenas: Agua Sucia, la misma hacienda de Carmen de Tonchalá, que hoy es Tonchalá. Y este sistema hacendatario fue muy próspero en Cúcuta, y con sus relaciones con los indios, la cría de ganado. Pues esos son los elementos que nos hacen ver cómo fue posible Cúcuta poco a poco, los valles de Cúcuta. Y aquí pusimos una lámina para mostrar la relación comercial con Maracaibo. En la parte alta el cultivo de trigo, la apertura de caminos para que eso fuera posible. Y finalmente, en la ciudad, pues todos los oficios, talabarteros, herreros, zapateros, albañiles, armadores. Y en los valles de Cúcuta, el cacao. Entonces entra el cacao en el siglo XVII, y esa es la fuerza pulsora más significativa. Y la iglesia, que es la entidad pues organizadora, la iglesia organiza la parroquia principal, la doctrina de indios, la evangelización, todo. Y es gracias a poder traer, el esfuerzo de traer un cura, es puntal para que pueda existir lo demás. Este ya es el pueblo de indios, 1641. Usted ven, ya dejó la ciudad y pasó al pueblo de indios de Cúcuta,
Y en el pueblo de indios de Cúcuta, ¿qué estoy mostrando? El pueblo como escuela, el pueblo como doctrina de los indios, ¿no? El pueblo de indios allí en lo que hoy es San Luis. Y ahí viene la historia, cómo fue posible el pueblo de indios, desde que la reina Isabel pues, se confesó con el padre de las casas, el padre de las casas le dijo: ustedes se van para el infierno si no evangelizan a los indios. Los indios están muriendo sin evangelización. Entonces el rey asustó, la reina dijo no, impuso unas leyes que los indígenas había que poblarlos y que había que evangelizarlos. Y es así como, miren, les trazan el pueblo. En 1641 se trazó el pueblo de Cúcuta con una cabulla, se midieron las calles, la plaza, les trajeron gallinas, cerdos y vacas y les armaron la economía a la usanza hispánica. Y eso fue muy positivo, ¿por qué? Porque tenemos evidencia documental de que bajó la mortalidad infantil, mejoró la nutrición y los indígenas se empezaron a recuperar demográficamente. Y por supuesto la doctrina, ahí tenemos hasta el modelo de la capilla. Las capillas tenían un mismo modelo arquitectónico. La capilla pues no es la que hoy tiene la iglesia antes, por supuesto, unas capillas muy modestas, pero tenemos algunas. Hay un pueblito que se llama San Antonio de Boquinilla, al lado de Ocaña, que la capilla es impecablemente hermosa y está intacta, tal como se construyó. Y hay muchas otras que se consiguen. Aquí está el campanero, la caja comunal, todos los elementos del pueblo de indios. De tal modo que el pueblo de indios, dinamizando con los blancos, trabajando la agricultura y todo, se convierten en una unidad territorial. Y este es el esquema. A la margen derecha está el pueblo de indios de Cúcuta con su capillita, y a la margen izquierda el proceso sendatario de los blancos y mestizos. Lo que está en la isla, eso pertenecía a los indios, que es lo que más o menos hoy es la avenida Primera hacia abajo, y se formaba la isla, y ese territorio ya no está, ya no hay la isla porque fue canalizado la parte esa del río, la madre vieja del río, y hoy día pues el malecón ya le borró de la mente a los costeños que existía una isla y que existía un brazo del río hacia esa parte. Eso da pie para que aquí les estoy contando la historia de cómo llegaron los motilones que iban y los traían de la selva y el comercio con eso. Finalmente termina la historia para llegar a la parroquia. Y para poder contarlo de la parroquia, entonces vamos a hacer lo siguiente. Concéntrense un poquito acá. Este es el centro de la conferencia, este es el proyecto, lo que quiero transmitirles con vehemencia, y es para responder a la pregunta: ¿cómo fue posible San José de Cúcuta? El grupo de pobladores blancos y mestizos que ocupan las tierras que estaban libres de indios, porque a los indios se les da sus propias tierras de resguardo, allá todo lo que era Libertad, hasta Boconó, Aguascalientes, todo el sector, y el sector de la isla que llegaba al límite de resguardo donde está más o menos el Éxito, y subía a la cuesta del Cerrito de las Campanas, y luego bajaba por una carrera que llamaban el Chorro de Boconó, y así todo ese sector hasta la zona de Escobal. Ese era el resguardo de los indios. Unas tierras muy buenas donde ellos llegaron a tener más de 100.000 matas de cacao, indios ricos que incluso compraban esclavos para invertir en esclavos de herramienta para producir cacao, eran exportadores de cacao. Pero era muy complicado porque todos los habitantes blancos y mestizos, población esclava de los empresarios, ahí sí, blancos y mestizos, vecinos de Pamplona, tenían que ir a misa a la capilla. Y los indios buenos a veces no dejaban sentar a las señoras, que estaban por ahí paraditas, les espantaban los caballos, pero peor. Entonces había conflictos por el agua, les cortaban el agua para el regadío del cacao, y otros conflictos que los otros no se empezaron a aguantar. Además ellos fueron ya muy solventes, también exportadores de cacao. Entonces ellos tienen que resolver el problema. ¿Cómo? Teniendo su propia unidad territorial, teniendo su propio proceso de poblamiento. Y las leyes municipales del Imperio Español, del Estado español, les van a decir cómo hacer. Entonces, ¿qué hacen ellos? Un día se reúnen, conversan y dicen: hay que hacer este proceso. Y sí, se reúnen y dicen: no, vamos a mirar qué lo tiene que hacer, cómo se negocia, qué necesitamos hacer. En el asentamiento ellos proyectan las cosas. Y ahí están. Estas son las conversaciones básicas. Yo les grafico y todo para mostrarles. Hay que crear un proyecto. Y se reúnen y presentan un proyecto. El proyecto es una comunicación. Esa comunicación es bellísima, porque en esa comunicación dicen todo. Porque también que tenemos problemas con los indios, tenemos un río grande por medio, cuando el río está creciendo no podemos pasar, no podemos ir a misa, nos espantan los caballos, no tenemos que sentarnos, no queremos nada con los putos indios. Entonces estos se perracan y dicen: vamos a hacer lo nuestro, y le sustentan a los. Esa comunicación, que es un proyecto, en realidad llega al arzobispado de Santa Fe.
Y en el arzobispado lo recibe un funcionario que es un funcionario de muy alto nivel, es como un segundo al mando después del obispo, y ese funcionario les va a decir: vean, el proyecto es viable, pero tiene que cumplir unos requisitos, y son 10 requisitos como mínimo. Si tienen cómo hacerlo, ya. Y para empezar, nombren un procurador. Si ustedes llegan aquí con el procurador y radican el documento, claro que no sabía la palabra radicar, porque eso ya es una cosa recentista. Si traen el documento ya radicado, presentado por un procurador de causas, por un abogado aquí de la Real Audiencia y del obispado, pueden iniciar el proceso. Ellos vienen y de nuevo se reúnen y vamos a presentar. Entonces le dan poder a 2 procuradores, no uno, sino a 2, añadas a la fe. Y esos 2 señores presentan el escrito. Una vez que presentan el escrito, dicen: bueno, le voy a dar los requisitos. Entonces el provisor le da los requisitos al abogado. Dice: bueno, venga para acá, me van a traer lo siguiente. Tienen que garantizar los siguientes elementos. Garantice que cuentan con un sitio y lugar para asentar la parroquia, su población y casco urbano en las condiciones en que está definido por la ley. Tienen que garantizar la compra y la sustentación del cura con una escritura que respalde 200 pesos de buen oro al año. Tienen que garantizar que van a construir el templo parroquial, la casa del cura y la cárcel. Si no hay templo, no hay casa del cura y no hay cárcel, no hay parroquia. Luego, deben levantar un padrón de vecinos donde se registren todos con sus hijos y sus esclavos, y sus campesinos, sus capataces, sus cañanes, con todo el mundo. ¿Para qué? Para saber si en realidad son suficientes feligresados para que hagan parroquia. Tienen que ir a buscar una certificación de todos los curas vecinos para ver que no se oponen al proyecto, porque los curas cuidan su feligresado. El otro no le puede quitar una familia porque se hace parte de su feligresado, porque se va a pagar la limosna, va pagando el bautizo, lo que necesita hacer. Tienen que hacer, cumplir todos los requisitos, y cuando estén todos listos, lo traen y lo van presentando. Si quieren, vayan presentando a casa. Pues ellos se vienen. Entonces en ese momento llega la comunicación del abogado, y entonces doña Juana levanta la mano y dice: yo pongo la tierra, yo pongo ese pedazo. Hago una escritura no al Estado, no a la iglesia, una escritura a la comunidad. Entonces es una escritura al feligresado. Entonces ella dice: yo pongo la tierra, y tengo un potrero que se llama Guasimá, y por eso se llamó San José del Guasimá, porque el nombre del potrero. Sin embargo, ya que no quedó en actas, pero no quedó en la escritura, la municipalidad tiene que tener tierras afuera que se llaman ejidos y dehesas, porque todo asentamiento tiene que tener unas tierras comunales donde se toma la leña, donde se toma el agua y donde se puede pastar los animales comunitarios. Entonces, después le comprarían. Ella en realidad pues negoció, ese es su talante, es una señora muy capaz de empresaria. Entonces ella pone la tierra y se protocoliza entonces la escritura. Entonces hagamos de cuentas. Primero, formular el proyecto, ya lo enviaron, lo presentaron con el abogado, porque el proyecto no iba a tener trámite si no trae detrás un poder del abogado. Hacen la escritura el 17 de junio. ¿Y qué significa la escritura? Y aquí es para que ustedes me ayuden con la historiografía. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el significado de la escritura? No. Ahí está el resentimiento. La escritura de doña Juana, doña Juana de Cuellar, es el cumplimiento del requisito número 3. La tierra. Fue lo primero que le dijeron: si usted me garantiza que tiene la tierra comunal a nombre de la comunidad para que asiente la parroquia, podemos empezar. Entonces ella cumple ese requisito, que es el tercero de los 10, el tercero, y ya va. Entonces mandan la escritura, entonces el profesor le dice: listo, ya tienes el requisito. Vamos con el siguiente. Suscribir a nivel colectivo una escritura hipotecaria para garantizar los 200 pesos del cura. Entonces tienen que reunirse de nuevo
y decir, yo pongo 10 pesos, yo pongo 15 pesos, yo pongo 8, yo pongo tal cosa, yo pongo tal, hasta que completaron los 2.000, los 200 pesos, y todos firmaron y protocolizaron la escritura con eso. La mandan al hombre, está bien, ahora sigan con el otro. Tienen que suscribir una escritura hipotecaria que garantice la fundación de 3 cofradías. 3 cofradías con un capital. Una cofradía tiene un capital que debe respaldar y se encarga de reunir los recursos mensuales para poder garantizar el culto divino. ¿Cuáles son las 3 cofradías? 1, la cofradía del Santísimo, porque el Santísimo tiene que tener una sostenibilidad increíble. La lámpara tiene que comprar el aceite para que la lámpara esté encendida 24/7. La lámpara no se puede apagar. Ellos tienen una renta, porque hay que comprar el aceite todo el tiempo. La cofra, y además de la fiesta del Santísimo, la fiesta del Corpus Christi, o sea, el Santísimo se encarga. Tiene que tener una cofradía de las ánimas benditas. No hay parroquias en la cofradía de las ánimas, porque las ánimas son las que hacen una visita semanal, todos los lunes la misa de las ánimas, y la fiesta de todos los santos el 2 de noviembre. Y eso es muy importante para las rentas de la parroquia, y todas las misas de difuntos. Y la cofradía del santo patrono. Entonces les preguntan, ¿cuál va a ser el santo patrono? Entonces todos dicen, en honor a la laboriosidad y al trabajo, nosotros con nuestro esfuerzo consagrados en este espíritu tendremos como horizonte de sentido en la vida el trabajo. Será el patriarca Señor San José. Entonces el lema fue trabajo y familia, el patriarca Señor San José. Por eso es el padre de la cristiandad y ese va a ser el modelo. Con esas 3 cofradías se garantizaría el culto divino. ¿Cuántos requisitos llevamos? 5. ¿Sí? El proyecto, el poder del abogado, las tierras de Doña Juana, las 3 cofradías y la compra del cura. Tenían que suscribir otra escritura hipotecaria donde se comprometen, ahí sí, a construir, como ya dije, el templo, la casa cural. Y ahí se presentaron problemas. Porque resulta de que no todos pueden poner plata. Entonces hay una discusión si dejan en la escritura, hay una discusión, es que esta lámina la dejo porque ahí está la iglesia en construcción, la casa del cura y la casa. Hay que comprar la campana, hay unos gastos muy complicados, pero tienen que hacer el esfuerzo. Y entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Cómo contabilizan el aporte de aquellos que no tienen dinero? Porque ahí se levantó Francisco Palmar y dijo, yo pongo 25 pesos. Doña Juana dijo, no, yo puse la tierra y no, sino 20. Entonces ella le bajó un poquito. Y todos los demás, cada uno ponía hasta 1 peso, y a 1 peso, y 5 pesos, y tiene todo el listado. Entonces los que no tienen un dinero, ¿qué van a hacer? Digo, yo tengo un esclavo y él va a trabajar. Yo tengo un caballo, yo tengo una yegua, yo voy con unos bejucos y voy a trabajar. El otro dijo, yo voy y corto la caña brava para el techo y yo llevo la caña. Y así, y les hicieron entonces conmutar eso para que aparecieran en la escritura y luego todos firmaron. ¿Cómo? En especie, pero le contabilizan más o menos el valor. Y así es que aparecen todos aportando para eso. Luego entonces, ¿qué tienen que hacer? Mandan a alguien a que busque la certificación de los curas vecinos. Entonces, ¿quiénes dieron el beneplácito? El padre de Salazar de las Palmas, el principal de San Faustino de los Ríos, el beneficiado de San Cristóbal, el cura doctrinero de Cúcuta, por supuesto, el cura doctrinero de Chinácota. Todos ellos dieron el beneplácito. Dijeron, no tenemos problema, no nos van a tirar vecinos, ustedes son. Con ese beneplácito no hubo ningún problema. Levantaron el padrón y ahí los pusieron a todos. Ese padrón es bellísimo porque ahí están todos, en absoluto. Y todos los que están en el padrón, obvio que están en las escrituras, hasta el de los bejucos, todos están. Luego, ¿qué hacen? El provisor general del arzobispado estudia el documento y dice, listo. Así como dicen en Cúcuta los chinos ahora, va para eso. Y él da el concepto. Y eso fue una maravilla, una felicidad, el concepto. Y ese concepto era importantísimo para quién?
no para los vecinos en sí, pero ellos alegran mucho, lo da para el obispo, porque el obispo no va a firmar nada sin que el provisor le diga, y el provisor es el que estudia el expediente. Esto fue ya noviembre de 1734. Noviembre, todavía no había parroquia, no había nada todavía, hasta que el provisor no dijo que sí. Y el provisor le lleva el expediente al obispo y dice: veamos, señor, estos cumplieron. ¿Quiénes? Los vecinos de la ciudad de Pamplona, residentes en el valle de Cúcuta, agregados al pueblo de Indio. Entonces el obispo entiende: es una comunidad de agregados al pueblo de Indio, pero son vecinos de Pamplona, tengo que darles parroquia, y ya cumplieron. Y entonces el obispo dice: listo. El 12 de noviembre el obispo dice: listo. Y entonces el obispo hace el decreto de aprobación canónica. Pero escuchen esto: la aprobación canónica todavía no es la parroquia, es la aprobación canónica. La mitad del camino se recorre hasta ahora. ¿Sí? Como doña Juana no es la parroquia, doña Juana es el tercer requisito. ¿Sí? No está el fundacional, no es ninguna cédula de ciudadanía naciente, registro, ¿cómo se dice? Certificado de nacido vivo, nada de eso. Es solo un requisito. ¿Sí? Es parte del embarazo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Esperar. El obispo en persona se va, atraviesa la calle y se va para la audiencia. Y se lo presenta al fiscal de la audiencia. Y el fiscal de la audiencia dice: yo lo voy a entregar al reparto, como hacen los jueces hoy. Hay un juzgado que se encarga de revisar y ese es el que distribuye. Entonces el juez del reparto es el que entrega ¿a quién? Al oidor que le correspondió. Y el oidor que le correspondió estudia el expediente y prepara el acto administrativo para pasárselo ¿a quién? Al presidente de la audiencia. A la sazón, don Rafael Deslava, el presidente de la audiencia. Y hablo del presidente de la audiencia, de la Real Audiencia de Santa Fe, porque todavía no hay virreinato. El virreinato se eligió mucho después. Que el virreinato era Nueva Granada, todo un detalle. Lo eligieron unos años, se cayó, y luego pasó un tiempo otra vez presidentes, y luego se volvió a crear más adelante. Pero en el momento en que le tocó a San José este proceso, no estaba el virreinato, estaba el presidente de la audiencia. Entonces el presidente de la audiencia le revisa el proyecto de acto administrativo y no se pone a leer el expediente. Es lo que hace es, el otro le cuenta, dice: sí, ellos son tales, y vuelve y echa el cuento, son los vecinos de Pamplona, residentes en el valle de Cúcuta, agregados al pueblo de Indios de Cúcuta. Se le echa todo el rollo. ¿Sí? Por eso esa frase, esa partecita se lee muchísimas veces, porque es que cada uno de los funcionarios tiene que contarle al otro quiénes son. Y sí, ahí viene el acto administrativo. Ahí viene el acto administrativo. El 20 de noviembre de 1734, el 20 de noviembre de 1734, don Rafael, los hacendados tienen su hacienda, tienen sus estancias, allá viven, producen, trabajan con sus peones, con sus esclavos, y tienen una casa en el pueblo, y entonces van los domingos al pueblo en la casa. Por eso es que Santander nació por allá en San Porfirio, y ellos le trajeron aquí de Rosario y él puso que era de Rosario, pero en realidad eso no era así. La casa de acá era la casa del pueblo, pero ellos, sus haciendas están en el campo, y ese es un modelo que surge del mismísimo origen, ¿sí? Porque ellos cada uno estaba en su hacienda. El nuevo territorio del asentamiento es ¿para qué? Para el casco urbano, para el damero, la retículo ortogonal donde se va a poner la parroquia. Y le ponen una fuente en el centro, una fuente de agua en el centro, ya viene toda la conducción de agua de servicios públicos y demás, entre comillas. Y aquí ya viene toda la vida pública. Entonces, miren, San José es el patrón, las fiestas patronales. Entonces ahí va la cofradía de San José se encarga de las fiestas patronales. Ellos hacen las corridas de toros, que las hacen con indios, por cierto. Las fiestas, las chirimías, aquí mucho carnaval desde el principio. Esta gente bailarina, fiestera, desde toda la vida. ¿Por qué? Porque fue mucha alegría surgir. Y aquí hay un detallito que va pasando. Bueno, pues hasta aquí respondo a la pregunta: ¿cómo fue posible institucionalmente San José de Cúcuta, nacida como la parroquia de San José del Guasimán? Ellos
en ese proyecto comunitario empiezan con tanto vigor, con tanto compromiso, porque uno ve de nuevo los documentos. Vea que un documento no solo dice el dato que mire que es que pongo tanta plata. No, eso es en lo administrativo. Cumplir el requisito allá del fiscal y del provisor y para que luego el oidor le conceptúe al presidente y venga el título. No, el requisito está dentro. Ahí se ve quiénes son los pobres, quiénes son los ricos, quién sabe leer, cuántos esclavos tiene cada uno, cuántos chicos tiene. O sea, toda la vida está dentro de los documentos. Por ello todos son muy ricos. Y aunque sean repetitivos, el expediente es grande, es un libro, y aunque sean repetitivos, ahí tiene muchísima historia. Entonces, ¿qué vemos ahí? El por qué San José, por qué eligen esa vocación, por qué se comprometen como familia y como trabajo, por qué son emprendedores, por qué les interesa el comercio, por qué les interesa la selva, o sea, todos los intereses, todo lo que hay, y cómo se relacionan con los otros, qué relación tienen con Pamplona, quiénes son. Es una maravilla porque ahí está todo el organigrama. Entonces, lo que estoy diciendo es que, como les va tan bien el proyecto y se consolida tan rápidamente el proyecto, en 1784, hagan cuentas, 1734 a 1784, ¿cuántos años hay? 50. Usted puede decir, ¿qué pasó en 50 años? En 50 años hicieron formidables. Su economía impecable, ornamentaron el templo, trajeron las campanas, o sea, todo lo que hay que hacer, pero su propio proyecto económico, o sea, se convirtieron como en un imán de población, empezó a llegar más y más gente, mejoró el comercio. Bueno, el caso es que en 1784 ellos presentan otro proyecto, un proyecto muy especial. Pero ¿a cuenta de qué presentan un proyecto tan especial? Entonces vamos, pregunta 1, ¿cuál fue ese proyecto tan especial que presentaron en 1784? ¿Y a quién se presentaron? Directo al rey. Les dijeron, nosotros queremos convertirnos en villa porque lo merecemos. Entonces el rey les pregunta, ¿y por qué lo merecen? Porque en 1781 nosotros no le jugamos a la chusma comunera. Así de sencillo. ¿Cómo así? No, aquí vinieron los comuneros de Pamplona, que venían de Socorro. Y los de Pamplona venían envalentonados. Pero nosotros no. Ellos se organizaron aquí, se organizaron con los de Villa, con los de nuestra Villa Rosario, que todavía no es Villa, y fueron hacia la hacienda de los Vados. Y en la hacienda de los Vados, que hoy todavía existe un pedacito allá, en la hacienda de los Vados los recibieron. Dijeron, bueno muchachos, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren comida? ¿Qué quieren? Les mataron una res, les dieron unas vacas, los apoyamos para que se vayan aquí derechito por encima, pero a la plaza ustedes no van a bajar. Y entonces ellos dijeron, bueno, listo, nos vamos a ir con el civil de para allá. Entonces fueron por la hacienda de San Javier, que queda allá después del cerro, la de los jesuitas, y pasaron. Y no entraron ni al Rosario, Nuestra Señora del Rosario, que ya existía, Nuestra Señora del Rosario es de 1761, titulada como parroquia del 74, ni a San José, ni a San José. Listo, se arregló. Entonces ellos en el 84 dicen, en el 81 nosotros no le jugamos a la chusma comunera, tal modo que nos merecemos el título porque somos legales. Entonces el rey les contesta, si tienen con qué pagar las medias sanatas, háganlo. Y ellos dijeron, lo tenemos. Recibieron y en efectivo salió la plata. Rapidito. 8.200 pesos cada uno. Las dos parroquias, Nuestra Señora del Rosario y San José del Nacional, cada una puso los 8.300 pesos de las medias sanatas y las mandaron. Nuestra Señora del Rosario estaba tan empoderada, Nuestra Señora del Rosario, que siendo más pequeña, tenía oficina de correos, tenía la residencia del gobernador de San Faustino, estaba muy empoderada ya, y empezaron a recibir migrantes franceses, corsos, sicilianos. Recuerden que el Imperio Español tenía todo el Mediterráneo, y esto que les voy a contar es muy importante. Los franceses van a jugar un rol extraordinario, pero les cuento cuál es. Les llega el título de villa
muy valerosa y muy leal, son nobles, valerosas y leales villas de San José de Cúcuta, desaparece el Guasimal, porque ya es villa, la muy valerosa, noble y leal. Escuchen esas palabritas, la muy valerosa, noble y leal, es un título extraordinario. Villa de San José de Cúcuta. Grábense eso. La muy valerosa, noble y leal Villa de San José de Cúcuta. Y ahí viene como llama la otra. La muy valerosa, noble y leal Villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Entonces en ese momento quedan todas las unidades territoriales llamándose Cúcuta. Entonces, el pueblo de indios de Cúcuta, que sigue igualito, con todos sus merecimientos, el tradicional viene del siglo XVII, sus resguardos, sus autoridades étnicas, todo. La villa de San José de Cúcuta y la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Y es así como crean los valles de Cúcuta tres unidades territoriales que, siendo tan estratégicas y tan importantes, van a recibir el Congreso Constituyente en 1821, pero no sin antes tener la tragedia que sufren en 1813 con la batalla de Cúcuta, que no fue ningún grito de libertad, que no fue ningún movimiento independentista, que no son ningunos patriotas héroes de la independencia, todo lo contrario, porque ¿qué eran? Leales al rey. Nobles, valerosos y leales. Y si usted es noble, leal y valeroso, ¿cuál independencia, señor? Vean, en 1812, ese documento lo publicó varias veces porque es muy bueno. En 1812, ellos suscriben un protocolo de entendimiento con el gobernador de San Faustino, el cabildo de Nuestra Señora del Rosario, el cabildo de San José y el cabildo, óigase bien, de Salazar de las Palmas. Juran la Constitución de Cádiz, de la gran nación española, de la universal nación española, y adhieren a Maracaibo, que es el núcleo realista del norte de Sudamérica, y se separan de Pamplona, de la libertaria Pamplona, de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Entonces lo que Bolívar viene es a conquistar los valles de Cúcuta. ¿Cómo hacemos para que maestros, funcionarios comprendan que lo que pasa en 1803 es la conquista de los valles de Cúcuta, que es un bastión realista que le ha dado la espalda al proyecto independentista, se escindió de Pamplona, incluso la frontera arriba, en los Vados y Carrillo, que precisamente allá fueron a cuidar ese tema fronterizo, que ellos van a derrotar a Santander. Y después la masacre de los Vados, para la tragedia de 1813. 1813 fue el año más así aboqueado sobre estos valles. Pero bueno, eso ya es historia para la historia de la independencia. Para el día de hoy es que, sintetizando ya el proceso, San José de Cúcuta fue posible porque en el marco de la ciudad de Pamplona tiene que desarrollar un poblamiento muy poderoso en un valle fértil circundante al pueblo de indios de Cúcuta, y porque siendo tan numeroso, boyante, productivo y comercial ese pueblo, necesitó su propia unidad territorial, y que la unidad territorial que le correspondió en el modelo de la municipalidad española fue la parroquia, y que cumplieron los requisitos uno a uno, los 10 requisitos, hasta que lograron que tanto el obispado les aprobara como el presidente de la audiencia, y se erige la parroquia el 20 de noviembre de 1734. Y luego dar ese paso tan extraordinario, y es convertirse en una villa autónoma, ahí sí separada de Pamplona, independiente de Pamplona, porque tiene sus justicias y su cabildo propio, su ordenanza de buen gobierno, su escuela pública y todo lo demás. Ayer hablamos un poco de eso. Y es así como entramos al siglo XIX, y es el escenario del nacimiento del Estado Nacional Colombiano. Y luego pues hay que hacer la historia del siglo XX y cómo va a ser San José la capital del departamento norte de Santander con su creación en 1910. Pero finalmente quiero terminar con eso, porque ya el tiempo se fue. En lo siguiente, los nombres. Regálame 4 minuticos hacia alcanzo. Los nombres. ¿Por qué valles de Cúcuta? ¿Por qué el topónimo Cúcuta es tan importante?
Hay un texto por ahí en internet que se llama La primacía del topónimo Cúcuta. Lo primero que los españoles hicieron fue preguntarle al cacique: ¿usted cómo se llama? ¿Recuerda que les conté y les mostré la imagen que llegó y que ellos durmieron con ellos de una vez, que pronto embarazaron a las chicas y que el mestizaje arrancó, ¿cierto? Y ellos le dicen: se llama Cucutacomari. ¿Cómo? Cucutacomari. Bueno, escribió ahí. Y lo escribieron un par de veces, Cucutacomari. Está en el título de la encomienda, está en las actas primeras. Vean, el escribano Pacunari estaba en un milagro. Le puso Cúcuta, lo que quedaba más fácil, y le quitó el pedazo otro. Y así nace Cúcuta. Entonces, Cúcuta es un onomatopónimo. Un onomatopónimo es el nombre que viene del nombre de una persona. Es decir, es un topónimo que deviene del nombre de una persona. ¿Cuál persona? El cacique. ¿Sí? Pero entonces tocó que se llama Cúcuta. Entonces, valles de Cúcuta, llanos de Cúcuta, el río Cúcuta. ¿Saben cuál era el río Cúcuta? No, ese era el río Pamplona. Toda la vida fue el río Pamplona, hasta que llegaron los liberales decimonónicos. No, el Táchira. El Táchira abajo hasta la desembocadura con el Zulia. Ese segmento de aquí, el Táchira abajo hasta la desembocadura con el Zulia, se llamó río Cúcuta. Y después valles de Cúcuta. Pero ¿quién es el más poderoso comunidad territorial y como pueblo? El pueblo de indios de Cúcuta, que vive en San Luis. Lo de San Luis es una cosa política del siglo XIX. El padre de Metro Mendoza quería cambiar esa vaina, entonces el obispo le autorizó que le cambiara la vocación, que era nuestra señora Chiquirá por la San Luis Gonzaga, y se fue por Bucaramanga, y la Asamblea de Santander le cambiaron el nombre del pueblo de Cúcuta por San Luis. Entonces todo el mundo: San Luis, San Luis, San Luis, el pueblo de San Luis. No, San Luis ya no existe. San Luis es un municipio moderno aquí después de la regeneración, que duró hasta 1913, que fue eliminado y convertido en corregimiento. Pero eso fue Cúcuta, el pueblo de Cúcuta, durante todo el periodo colonial, pues, hispánico y el siglo XIX. San José de Cúcuta y la Villa del Rosario de Cúcuta, hasta Cúcuta Deportivo de hoy. 200 cosas se llaman Cúcuta. Entonces es la primacía de un nombre, de un topónimo, ¿cierto? Este es la historia de cómo fue posible San José de Cúcuta, y es la que les pedimos que nos ayuden a contar, que nos ayuden a divulgar, que están los libros escritos, impresos, muy elegantes, con los documentos clave, porque aquí les explicamos los documentos, para que los maestros los lean, para que los maestros los discutan.